Muy buenos días. En este curso en métodos de investigación quiero compartir de una manera escueta paradigmas que sustentan las investigaciones científicas y en particular la orientación epistemológica de la investigación. Cuando hablamos de investigación científica, básicamente necesitamos hacer tres preguntas. La primera pregunta, ¿qué investigar? Responde a la realidad, al ser u objeto de la investigación. Es el campo de la ontología. Importa este punto como inicio de toda investigación, cuál es la elección del tema. La ontología permite también situar en el campo de la ciencia. Así, por ejemplo, uno puede estar investigando en derecho y puede tomar violencia contra la mujer. Esa violencia contra la mujer probablemente no esté en el campo de la ciencia jurídica, sino más bien en el campo de ciencias sociales como sociología. Entonces es bueno tener en cuenta este primer momento de la ontología para seleccionar, elegir el tema pertinente a un tema que corresponda a una determinada ciencia. Por eso importa qué realidad investigar. La segunda pregunta, ¿para qué o por qué se investiga? ¿Cuál es el propósito de toda investigación? Es la esencia de la investigación de producir conocimiento sobre esa realidad, transformar un desconocimiento, una ignorancia que se tiene sobre esa realidad en conocimiento. Entonces, toda investigación tiene como propósito producir conocimiento y es el campo de la epistemología. La epistemología es la ciencia de las ciencias, es la teoría justamente construida con la investigación o lograda con la investigación científica. Es la parte esencial de toda investigación. No se puede estar dejando de lado en una investigación este punto de la naturaleza de conocimiento que se quiere producir con la investigación. La tercera pregunta básica responde justamente al método. ¿Cómo investigar? El camino que se debe tomar para llegar a ese propósito de la epistemología. Son tres las preguntas básicas que necesariamente debemos responder en toda investigación. ¿Qué realidad queremos investigar? ¿Qué conocimiento queremos producir? ¿Y qué método tenemos que trazar para llegar a la meta? Estos tres componentes, la ontología, la epistemología y la metodología, son componentes de lo que hoy llamamos paradigmas de la ciencia. Paradigmas de la ciencia comprende justamente esas realidades. El significado de cada tema a investigar, como por ejemplo qué realidad investigar, qué naturaleza del conocimiento, su significado siempre estará anclado en determinado paradigma. Existen varios paradigmas. El paradigma de la ciencia, como entendemos como una visión del mundo consensuado por una comunidad científica, un modelo a seguir, y existen varios paradigmas.
Cada ciencia a su vez tienen sus propios paradigmas. Y hablando de paradigma de la ciencia, que estamos centrados en eso, existen tradicionalmente un paradigma que se llama positivismo, que fundamenta la investigación que se llama la investigación cuantitativa. Otro paradigma muy fuerte, emergente, es el paradigma cualitativo o interpretativismo, que realmente llamamos comúnmente la investigación cualitativa. Luego aparece, como desprendiendo de ese paradigma del interpretativismo, el paradigma llamado teoría crítica, que fundamenta la investigación-acción. Y últimamente el auge de la tecnología permite justamente un nuevo paradigma llamado el paradigma tecnológico. Entonces, básicamente esos paradigmas queremos compartir con ustedes. El primer paradigma, que es tradicional, el positivismo, que fundamenta, como ya dijimos, la investigación cuantitativa. Entiende que la realidad, el fenómeno, objeto a investigar, se presenta, se entiende como independiente al sujeto. Es decir, que esa realidad está fuera del sujeto investigador y debe ser tratado ese objeto, esa realidad, como cosa, en términos de Durkheim, una cosa en el campo de las ciencias sociales, como el modo de ser, pensar y actuar de una manera colectiva que se impone ya a priori a cada individuo, como por ejemplo de ser padre. Las responsabilidades ya están determinadas, previamente predeterminadas para cada padre que se convierte justamente al tener hijo. Entonces no es algo construido por cada padre en el momento, sino ya que se encuentra totalmente codificado, preestablecido, y debe responder el comportamiento a esas normativas ya preestablecidas. Con eso entendemos que la realidad es independiente al sujeto. Ese tema, ese objeto, esa realidad a investigar, se toma de una manera aislada del contexto, queriendo buscar el comportamiento regular, un comportamiento estándar, relacionando con otro factor, relacionando con otro indicador. Fundamentalmente, el positivismo clásico tradicional entiende justamente que ese comportamiento debe ser algo regular en un determinado lugar, y también corresponde ese mismo fenómeno conductual en otra parte de una manera universal. Ese comportamiento estándar del objeto estudiado lo que busca es leyes, es decir, una relación de causa-efecto. En un principio el positivismo se situaba en este principio determinista, es decir, siempre querer encontrar una relación de causa-efecto. El verbo que se utiliza para de esta relación de causa-efecto es explicar. ¿Qué significa explicar? Justamente eso, la búsqueda de la relación de causa-efecto. El positivismo justamente nació con Augusto Comte. Comte acuñó ese término positivo y entendió que el comportamiento humano, los comportamientos sociales tienen también igual comportamiento que las ciencias naturales como la física, la química, que tendremos que buscar también en el comportamiento humano la relación de causa-efecto, y recomienda la utilización de un mismo método que llama monismo metodológico. Significa eso que igual método, igual camino hay que aplicarlo para las ciencias sociales como para las ciencias naturales. Pero este positivismo tradicional no quedó ahí, sino fue cambiándose también.
y con la influencia de la escuela de Viena llegó a cambiar su método, su epistemología, pero sigue invariante justamente la ontología o la realidad a estudiar. Y este fenómeno del positivismo tradicional se pasa al neopositivismo. El neopositivismo prácticamente con Popper habla de una criticidad, de una ciencia crítica en que ya no es determinista, no se busca encontrar la relación de causa-efecto, sino fundamentalmente de la ley causal se pasa a una ley probabilística, en que realmente la verdad, la certeza puede ser cierta o no. Popper llama a esta manera de encarar la investigación falsacionismo y se sitúa en una epistemología llamada hipotético-deductiva, en que realmente la teoría debe preceder a la observación. Es justamente la investigación que reina y que está fuerte actualmente, de tal manera de que no se puede ir al campo a observar la realidad sin teoría. Es la teoría que se quiere ver, contrastar con la realidad para ver si todavía está vigente o no. Entonces hay que falsar esa teoría, contrastar con la realidad. Bien, esa manera de encarar hoy en día la investigación obliga a construir un lenguaje de variable. La variable, que justamente el concepto, el término que representa la realidad a observar y que se tiene construida una teoría. Entonces, para poder medir esa variable hay que dimensionar, construir ciertas dimensiones, abrir dimensiones y luego ir a buscar desde la teoría algunos indicadores que permitan medir justamente el comportamiento de esa variable. Es la investigación dentro de la llamada cuantitativa la que reina actualmente. En síntesis de esta investigación positivista cuantitativa de la ley causal, inicialmente, que es todavía válida esta investigación para las ciencias naturales, en ciencias sociales se va también, algunas veces se hace muy fuerte, pero más se centra en la búsqueda de una ley probabilística. Realmente importa y está fuerte en este campo del positivismo verificar, describir, contrastar un factum, un hecho que se da justamente en el fenómeno a estudiar. Queremos ver en esta investigación cuantitativa de que realmente cómo esa realidad se está reflejando en la teoría. Por eso se le llama también modelo especular. Y justamente se llama la investigación cuantitativa porque se usa, se atribuye al número como el valor que da a los indicadores de la variable. Para decir que hay certeza, entonces se recurre a la cuantificación numérica y básicamente la estadística para obtener resultados. Muy bien, el segundo paradigma es el llamado cualitativo. Primeramente importa entender el alcance de este término cualitativo. Viene del concepto cualidad, calidad, y dentro del ámbito filosófico, cualidad en términos de Aristóteles
se refiere justamente a la diferencia o característica que se da en la sustancia o esencia, que hace diferente de las otras sustancias. Es decir, que el término cualidad no es un adjetivo de las cosas, no es ser bueno o malo de una sustancia, sino va directamente a la sustancia, a la esencia que la distingue de otra realidad. Y mismo Aristóteles, en su lógica, hace ver de que la cualidad, la esencia, no puede reducirse a sus elementos, sino que pertenece esencialmente a cada sustancia, a cada individuo. Es lo que hace que cada realidad sea como tal. Y es el concepto que se utiliza en el ámbito de la investigación cualitativa o del paradigma llamado cualitativo o interpretativo. El diccionario de la Real Academia no se aparta de esta definición. También dice es una manera de ser de una persona o cosa. Me refiero a la cualidad. Bien, al aclarar el término cualitativo, se reconoce que es un paradigma de cómo ver la realidad desde la esencia o sustancia de cada fenómeno o realidad. Y se llama también interpretativismo, porque fundamentalmente la epistemología de este paradigma cualitativo es producir conocimiento, pero ya no el significado en el ámbito positivista, sino conocimiento acá significa interpretar, comprender el significado y sentido de los comportamientos humanos, de los actos humanos. Por eso el significado de conocimiento va a variar según en qué paradigma, en qué perspectiva uno está ubicado, para que tenga diferentes significados. Conocimiento, decíamos en positivismo, significa explicar, encontrar relación causa-efecto o tratar de contrastar teoría con la realidad para verificar, describir, etcétera, el factum. Pero en el interpretativismo o cualitativo, conocimiento significa comprender. ¿Qué significa comprender? Encontrar significado y sentido particularmente a los comportamientos de los actores sociales en un determinado grupo social. Muchas gracias.